en lo que corresponde a las entrevistas. Durante el mes de septiembre se celebra lo que es la independencia patria y tenemos varios conceptos de lo que es, algunos creen que yendo a desfiles, otros dicen que no, que ahí no se hace patriotismo, sino que participando en otras actividades. Y hemos invitado precisamente a un historiador de mucha trascendencia en el país, un joven profesional, pero con amplios conocimientos, el licenciado Edgar Soriano. Gracias por atender la invitación, un hombre muy ocupado, pero siempre en su agenda nos da un espacio para que podamos platicar de temas de tanto interés. Pues decía yo en la introducción, el mes de la independencia, y hay criterios que dicen, bueno, es que no somos un país independiente. Entonces, reflexionaba yo ayer, bueno, ¿qué país puede decir que es independiente? ¿Hay algún país que pueda decir que es independiente? Bueno, es muy complejo una sociedad global como la que vivimos hoy en día. Un gusto nuevamente estar aquí compartiendo, licenciado Aguilera, con la gente que ve Canal 36. Pues mire, la independencia pues es un concepto que puede ser ambiguo a veces, pero que relacionado con la construcción de los estados nacionales, pues significa qué capacidad tiene un Estado con sus instituciones en tomar decisiones propias, en tener una estrategia, una matriz estratégica encaminada a generarle bienestar social a su población, tomar decisiones y relaciones de política internacional encaminadas a generarle beneficio a su población y a los intereses estratégicos. Eso obviamente en una sociedad capitalista como la que vivimos, aún las potencias industriales tienen ciertas dependencias, ¿verdad?, de intereses económicos a escala corporativa global, ¿no? Y eso lo vemos, la dependencia, digamos, ahorita hay la guerra comercial, digamos, entre China y Estados Unidos, sin embargo, todos sabemos la dependencia económica de ambas potencias, ¿no? Claro. O sea, tanto China depende de los intereses económicos de Estados Unidos y viceversa. Entonces, se vuelve un tema bastante complejo hablar de esto, pero en el caso específico nuestro y de países como Honduras, países periféricos, podríamos decir, del sistema capitalista, es que se construyó todo un discurso en el siglo XIX encaminado a plantear, ¿verdad?, que esta era una república soberana, independiente, capaz de poder negociar con intereses externos, fortalecer las fuerzas productivas, hacer un desarrollo cultural y social de la población. Entonces se construyó todo un discurso, ¿no? Un discurso que sigue vigente. Hemos visto cómo en los últimos años se apela con mucha más fuerza todavía a esos discursos tradicionales en un país donde ha perdido en su totalidad sus decisiones propias y soberanas, ya que hay un Estado supranacional, sobre todo este que se consolidó después de la Segunda Guerra Mundial, donde el Banco Mundial, el Fondo Monetario, todos estos organismos surgidos en ese contexto, son los que realmente deciden las políticas económicas, son los que deciden los procesos de transición política en el país. Entonces es difícil poder hablar de esa palabra. Lo que pasa que aquí hay que dividir dos cosas. Primero, entender de que 1821 y el proyecto federativo fue un proceso político histórico sumamente interesante, una transición de una vieja forma colonial a otra estructura, ¿cómo se llama?, de relaciones de colonización distintas que van a venir después. Entonces, esa es una conmemoración histórica que nosotros tenemos que asumirla. Claro. Y otra cosa es cómo nosotros interpretamos la historia de la República hoy en día. Ahora, yo quiero que, de repente me adelantaba ahí un poco, pero al tema este en particular, ¿qué es lo que generó a los países de Centroamérica a invitarlos a tener que recurrir a la independencia? Fueron factores de un sentimiento real de los centroamericanos, o fue impuesto por parte de España o por parte de México, o influenciados
qué era la corriente que se daba en ese momento, porque aquí casi siempre somos de esos, de los que estamos esperando a ver qué es lo que da resultado en otras partes del mundo y creemos que puede ocurrir en Honduras. Sí, sin duda. Mire, yo creo que España se había debilitado enormemente. Vimos una España que en el siglo XVIII ha perdido estratégicamente el control del Océano Atlántico. El Océano Atlántico, digamos que las relaciones comerciales en el Océano Atlántico fueron las que definieron la nueva correlación de fuerzas capitalistas en el proceso de la segunda revolución industrial europea. Sí. ¿Qué generó eso? Pues bueno, eso generó de que otras potencias como Inglaterra... Me esperan aquí un segundito, por favor, póngame aquí, compañeros, por mientras hacemos aquí una cambio aquí técnico. Excelente. Tengamos la oportunidad de explicarle. Okay. Disculpe la interrupción. No se preocupe. Contaba, le decía que para el siglo XVIII España había perdido estratégicamente el control del Océano Atlántico. El Océano Atlántico en el siglo XVIII era fundamental, ¿verdad?, en el proceso de las relaciones económicas. Estamos hablando que en la segunda mitad del siglo XVIII estaba dando inicio a lo que se conoce como la segunda revolución industrial. Entonces, este capitalismo cada vez más expansivo a escala continental, pues le propiciaba a cualquier potencia, ¿verdad?, la necesidad de tener una capacidad estratégica, militar y comercial y productiva para poder mantener una hegemonía sobre las demás naciones. Y España no logró eso, entonces eso fue debilitando, por un lado, su capacidad de control económico en sus colonias americanas, y por otro lado fue perdiendo cada vez más legitimidad política ante una élite criolla que empieza a usar el concepto de americano, empieza a generarse esa identidad para separarse un poco de España. Y bueno, luego en 1808 España tuvo una severa crisis de legitimidad política ante la abdicación forzada del rey Fernando VII y la invasión de Napoleón Bonaparte a España. Entonces, ahí empezó, digamos, a tambalear la legitimidad política española, a tal grado que 2 años después empezaron los procesos insurreccionales en varias regiones del continente, el sur de México, esta lucha de Hidalgo y Morelos, y luego tenemos el caso de la Capitanía General de Venezuela con Bolívar, o en el Virreinato de La Plata, o sea, allá por Argentina, con el caso de San Martín. Y así, en esa década del 10 fue surgiendo, en el caso centroamericano, que era la Capitanía General de Guatemala, que estaba compuesta por Chiapas, El Salvador, Honduras y Nicaragua, que esas eran las provincias, ¿verdad? Costa Rica era una subdelegación que pertenecía a Nicaragua, y su capital Guatemala. Entonces, ¿qué sucedió? Ahí no se generó un proceso de guerra civil ni una insurrección independentista. Lo que hubieron en 1811, 1812 fueron protestas contra las cargas fiscales, protestas contra las autoridades locales, pero no eran proyectos independentistas, ¿verdad? Hubo, digamos, toda una estructura de represión, no se podía, era prohibido determinantemente de que usted en el espacio público se atreviera a hablar mal del rey o de la monarquía o de las autoridades. Inmediatamente le hacían un juicio que podía terminar con apresarlo, expulsión de la ciudad, confiscación de sus bienes. Entonces eran medidas severas, ¿verdad?, para tratar de mantener ese fidelismo a la corona. Sin embargo, ¿qué es lo que pasó en 1821? Ahí el escenario cambió, porque en 1820 España sufrió por 3 años, del 20 al 23, una rebelión liberal liderada por el coronel Rafael Riego en el sur de España, en Sevilla. Y bueno, esas noticias no eran nada halagadoras para las colonias, donde empezaban las élites fidelistas a cuestionar esa España incapaz de poner orden inclusive en la metrópoli, ¿no? Y bueno, y luego en 1821 de febrero hay un acuerdo entre distintos grupos liderados por Agustín de Iturbide en México, el famoso Plan de Iguala, que lo empiezan a preparar de febrero, y Iturbide inclusive empieza a mandar emisarios a Guatemala antes de 1821, utiliza la familia Isinena, que era una familia poderosa en términos económicos y políticos en la capital Guatemala, para hacer lobby en Guatemala sobre esta transición que ya se estaba pensando en México. Y a mediados de ese año 1821, en julio, pues se dio la famosa batalla de Carabobo,
donde Bolívar derrota definitivamente a las tropas realistas. Entonces vemos un escenario cambiante totalmente, ¿verdad? Ya San Martín también ha derrotado. Claro, entonces Centroamérica queda en medio y la élite está temerosa, ¿verdad? La élite tenía miedo de que Bolívar enviara insurrectos o que la insurrección mexicana cruzara la frontera. Entonces había ese temor de parte de las élites. Es más, fíjese que Tomás Aury, que era una especie de pirata, mercenario, digamos, que estuvo con Bolívar un tiempo en la guerra independentista, bueno, después él andaba por su propia cuenta, ¿no? Andaba con sus barcos y llegó a las costas de Honduras y aquí se armó un revuelo en 1820. Empezaron a armar milicias, que viene Aury, que Bolívar lo envíe, que viene con los rebeldes, y entonces la élite centroamericana, sobre todo la guatemalteca, que era la que decidía acá en la Capitanía General de Guatemala, pues ellos estaban temerosos. Es más, si usted analiza el acta de independencia, ellos dejan por sentado que dice, antes que el pueblo, sin insurrecciones, nosotros le damos la independencia al pueblo. O sea, jugaron un poco retóricamente con este discurso, pero claramente lo que sucedió entre el 14 de septiembre y el 15 de septiembre de 1821 fue un cabildeo entre las élites que terminó en un claro cálculo político, ¿verdad?, estratégico, y el capitán general Gavino Gainza, él coordinó todo eso, ¿verdad?, y él asumió el gobierno provisional. ¿Qué papel, por ejemplo, que nos han dicho de los héroes nacionales, el general Francisco Morazán y José Cecilio del Valle, que participó en la redacción de lo que fue la Acta de Independencia? ¿Qué papel juegan ellos ahí en esta situación? Bueno, mire, voy a comenzar diciéndole una cosa. Ha habido un discurso oficial de la institucionalidad del Estado, desde el discurso oficial del Estado, de querer forzar un poco la participación de ciertos personajes en una decisión política trantoral, que al final ninguno de los personajes del Panteón de los Héroes de Honduras podríamos decir que participó de manera directa en la decisión, aunque hayan sido personajes protagónicos en el contexto. En el caso solamente de dos personajes, de José del Valle, que era funcionario, era auditor, allá en el gobierno capitalino, la Capitanía General de Guatemala, y que por coyuntura, pues él tenía que estar en esa reunión y, bueno, participó en la redacción, no la redactó él totalmente, pero participó en el grupo redactor. Y bueno, fue su única participación. Él, en su periódico El Amigo de la Patria, pues no estaba tan claro en este tema de la independencia, más bien cuestionaba los pedidos de independencia de algunos sectores guatemaltecos, y es más, mantuvo un debate con Pedro Molina, que en el otro periódico, el Editor Constitucional, que era un periódico más con la línea de a apostarle a una posible segregación. O sea, que no era tanto el sentimiento independentista. No. El Valle no tenía. El Valle era un funcionario de la corona en Guatemala, y por tanto él asumía su papel político, ¿no? Lo que pasa es que aquí, como le digo, se ha querido forzar esa cuestión. El otro personaje, que es Dionisio Herrera. También. Dionisio Herrera, pues era ¿cómo se llama? El encargado de la Diputación Provincial de Tegucigalpa, porque en 1820 el rey volvió a jurar la Constitución de Cádiz. Entonces se generó esto de las diputaciones provinciales, y el último alcalde mayor de Tegucigalpa había muerto, don Narciso Mayor, que fue el que construyó el Puente Mayor. Y Dionisio Herrera quedó a cargo de la Diputación Provincial. Entonces, cuando se da lo de 1821 y que el 27 llegan a Guatemala los bandos, las copias, los pliegos de independencia, porque eran copias manuscritos del Acta de Independencia, el 28 llegan a Tegucigalpa, pues entonces aquí el Dionisio Herrera asume, ¿verdad? Proclama la independencia y asume el gobierno provisional de aquí, de Tegucigalpa. En el caso de Comayagua fue distinto. O sea, en Comayagua el gobernador era José Tinoco Contreras. O sea, que no nos miraban entonces en ese momento como un país, sino que eran como provincias. Pequeñas provincias. Eran provincias, eran gobernaciones. Copán, Comayagua, Tegucigalpa, digamos algo así. O Lempira. Algo parecido, sí. Algo parecido, probablemente con más autonomía en aquel momento cada provincia. Como le digo, la decisión se tomó en la capital. Luego eso se mandó a todos los ayuntamientos, hasta Costa Rica. Costa Rica fue el último lugar que llegaron como el 10 de octubre, ¿no?
Y bueno, la responsabilidad de cada ayuntamiento, como venía la orden directa del capitán general Gabino Gainza, que es el que ha asumido, ya no como capitán general, sino como un encargado del gobierno provisional, ¿verdad?, en Guatemala, él envía a todos los ayuntamientos para que juren y proclamen la independencia y que hagan 3 días de iluminación de calles, fuegos pirotécnicos, misas, te deum, o sea, todo lo que se hace en una fecha tan especial, pues toda esa ritualidad pública la hicieron todos los cabildos, todos los municipios, a nivel de toda la región centroamericana. Aunque no tuviese conciencia la población de lo que era lo que estaba ocurriendo. Sí, la gente no estaba tan clara, los sectores subalternos, periféricos, no estaban tan claros lo que estaba sucediendo. Como le digo, estas decisiones eran a nivel de élites criollas. Entonces, en el caso de la provincia de Honduras, la provincia de Honduras estaba conflictuada, o sea, Comayagua y Tegucigalpa tenían una rivalidad. Por eso le digo, en Comayagua se proclama la independencia y José Tinoco Contreras asume y proclama, y mire lo que dice el gobierno de Comayagua: proclamamos la independencia, exigimos subordinación de Tegucigalpa a nuestra jurisdicción y nos desligamos totalmente de Guatemala, no queremos saber nada de Guatemala. Eso así lo planteó José Tinoco Contreras y el gobierno de Comayagua. ¿Cómo lo asumió Tegucigalpa? Distinto. Tegucigalpa dice: nosotros proclamamos la independencia, nos adherimos directamente a la capital Guatemala y no queremos saber nada de Comayagua. Entonces las dos ciudades estaban en rivalidad y por eso 2-3 meses después de la independencia de 1821, ambas ciudades prepararon milicias para irse a la guerra, ¿no? Y estuvieron a un tantito de irse a la guerra, si no es porque el brigadier del ejército mexicano que está en la frontera con Guatemala, en el territorio de Chiapas, con el ejército que ha mandado Iturbide para tratar de, digamos, a exigirle a todos los sectores segregacionistas de América Central de que se unan a México, porque habían grupos que querían adherirse a México y otros no. Entonces estaba esas disputas entre las ciudades, pero habían disputas más de carácter local, como acá Tegucigalpa y Comayagua, San Salvador y San Miguel, ¿verdad?, León y Managua, ¿me entiendes? Habían esas rivalidades entre ciudades. Entonces así se asumió este proceso político, que es válido conmemorarlo, licenciado Aguilera, porque fue un momento histórico, ¿verdad?, de dejar atrás una vieja forma de colonización cuasi feudal, muy parecido al feudalismo medieval, porque eso es lo que habían instalado los españoles, ¿verdad?, un antiguo régimen, ¿verdad?, con un monarca español como figura central cohesionadora en términos políticos. Había una especie de trilogía ideológica, ¿verdad?, la religión, el espacio territorial, que era la patria que le llamaban, y el rey, ¿no?, el rey como una figura que nunca vino en 300 años a América, pero que llegaban los retratos, copias de sus retratos, ¿verdad?, que se colgaban en los cabildos, y era la única forma que la gente miraba al rey. Y el día que ahora se estila que los gobernantes los primeros que mandan a poner, tras de las juramentaciones, es mandar a poner la fotografía en cada una de las oficinas de los ministros. Sí, claro, más o menos así era, que ponen la fotografía. Entonces, es un momento histórico porque permitió o le generaba la posibilidad histórica a las élites de cómo tratar de construir un proceso político institucional de carácter nacional, que obviamente la República Federal fue una gran propuesta, ¿verdad?, después de una breve anexión a México. Luego el 1 de julio de 1823 se separa de México y empieza el proceso constituyente. Ahora, ¿cuál es el papel de Francisco Morazán en todo este proceso? Bueno, Francisco Morazán, para decirle, es un político, digamos, de segunda categoría en este momento. O sea, no, mire, en 1823 se convoca un proceso constituyente con todas las provincias para que promulgan la Constitución de 1824. Y bueno, también acá se convoca en 1824 también el primer Congreso Constituyente, ¿verdad?, integrado por 10 diputados. Como había una rivalidad entre Tegucigalpa y Comayagua. ¿En qué ciudad se instala? A eso voy. Como había una rivalidad entre Tegucigalpa y Comayagua, se buscó un lugar neutro y un lugar que quedaba justamente a la mitad del camino entre Tegucigalpa y Comayagua, que era el pueblo de Cedro, el municipio de Cedro, que ahí se instala. Y bueno, se acepta todo el proceso constituyente para promulgar una Carta Magna local y adherirse obviamente a la Carta Magna federal. Y luego vienen las elecciones federales. En las elecciones federales los electores le dan más votos a José Cecilio del Valle, pero José Cecilio del Valle tenía tantos enemigos en los sectores liberales
no solamente de Guatemala, sino en términos generales de Centroamérica. Y entonces en el Congreso, donde tenía que ratificarse, pues se ratificó no a Valle, sino a Manuel José Arce, ¿verdad?, que se va a convertir en el primer presidente constitucional de la República Federal, de origen salvadoreño. Y bueno, era un liberal, y se dan esos primeros 2 años de gobierno con una constitución promulgada, una constitución con mucha influencia estadounidense, con mucha influencia de la Constitución Liberal Española de 1812. Digamos que esta Constitución, que habla de 3 poderes de Estado separados, con una estructura federal bicameral, pone, como le digo, pone en aprietos algunos poderes corporativos y algunos poderes locales. Primero el poder de la Iglesia, que era la gran estructura corporativa colonial que sobrevivía con mucha fuerza económica, política, ideológica. Y por otro lado los sectores locales, ¿no?, que se resistían a aceptar imposiciones políticas centrales y tampoco reniegan con el tema fiscal, o sea, de no pagar impuestos, ¿no? Es una Centroamérica con bastante problema de comunicación de una provincia a otra. Entonces todos estos problemas fueron generando que los sectores conservadores en Guatemala ganen terreno, se alíen obviamente con la Iglesia, y el presidente Arce pues también, digamos, asume ese rol y ante la rebeldía de los liberales prohíbe, censura al Congreso, lo cierra el Congreso, y entonces el gobierno de El Salvador y el gobierno de Honduras entran en desacato. Lo que hace el presidente Arce entonces es enviar las tropas federales, ¿verdad?, para deponer el gobierno de El Salvador y el gobierno de Honduras. Dionisio Herrera es apresado con la toma de Comayagua y llevado preso a Guatemala, y es aquí donde surge Morazán, ¿verdad? Estamos hablando de 1827, ahí Morazán era el secretario privado de Dionisio Herrera, ¿no? O sea, que previo a la independencia Morazán había pasado desapercibido. Sí, no, era una figura local, digamos, hay en el archivo un documento de 1820 donde él, sin ser abogado, pero aparece como apoderado legal en un juicio de una persona que está siendo acusada. Pero es que tenía que facilidad de palabra, era un hombre con... Sí, un hombre muy versado. Mire, Morazán venía de una familia con recursos económicos vinculada al comercio y a la minería, y es extraño que él, de una familia de recursos, no haya viajado, como sucedía con Juan Lindo, que fue a México, Dionisio Herrera, que fue a Guatemala a estudiar. Él no, o sea, él estuvo profesores privados, muy formado, un hombre lector, se nota en sus escritos, y probablemente se dice de que no fue a estudiar porque él desde muy joven entró a participar en los negocios de su familia, viajaba mucho a la zona oriental, ¿verdad?, toda esta zona Teupacente y toda esta zona Cayuscarán, ellos tenían ahí negocios y minas, y probablemente eso evitó que el hombre viajara a Guatemala a estudiar, pero era un hombre muy formado, ¿no? Y entonces para 1827 es el secretario privado de Dionisio Herrera, ¿verdad? Y cuando las tropas federales salen con Dionisio Herrera, se lo llevan, asumen el poder aquí, Mía asume el poder, también de origen hondureño. Entonces Morazán empieza a organizar una milicia pequeña y empieza a acosar a las tropas federales en ataques fugaces, así, repentinos, ¿verdad?, casi una especie de guerra de guerrilla, ¿no? Sí. Y entonces la guerra de guerrilla de los 60, 70 claro, sí, era como ataque sorpresa, sí, ¿verdad? Luego las tropas federales lo perseguían, él desaparecía, tenían toda una estrategia, y bueno, y luego fue apresado porque él estaba recién casado, no hacía mucho se había casado con doña Josefa Lastiri, ¿verdad?, que era una mujer viuda de su misma edad, tenían como 35 años cuando se casaron. Y bueno, lo apresan en Ojojona, él hace una maniobra ahí, se hace el enfermo, logra evadir a los custodios y sale huyendo. En su mente él iba para México, pero cuando va por la zona de Choluteca, ahí él se encontró con una gente, ¿verdad?, que ya el nombre de Morazán empezaba a circular, ¿verdad? Hay un guerrero allá de Tegucigalpa que está combatiendo en desigualdad de condiciones a las tropas federales, ¿verdad? Y bueno, ya había circulado la noticia también que lo habían apresado, y entonces él en
por pura casualidad se encontró con esta gente y esta gente le dice, no, mira, nosotros hay grupos allá que quieren apostarle a levantarse en armas y bueno, te vamos a generar algunas condiciones, colaboraciones. Y entonces ahí cambia él, ¿verdad? Ya dice, no voy a ir, entonces voy a volver. Entonces ahí es donde él regresa con este grupo que armado. Se nutre de ahí van Texigua, van y Curarenes, los gente Curarenes. de Choluteca, gente de Nacaome, gente de Nicaragua, gente de El Salvador, bueno, gente de Tespiti, un montón de lugares, ¿verdad? Que se fueron uniendo y él viene hacia acá. Y se acantona en Sabana Grande y ahí entonces las tropas federales parten a encontrarlo y es por eso que se da la batalla de la Trinidad, ¿no? Estamos hablando 30 kilómetros hacia el sur, ¿verdad? Y ahí, bueno, en ese pequeño paraje donde se decidió, Morazán utilizó varias estrategias, ¿verdad? Para tratar de combatir a las tropas federales y bueno, y triunfa el 11 de noviembre de 1827 y aquí ya la figura de Morazán ya agarra ya una tónica diferente, ya empieza el mito de Morazán, ¿va? Este guerrero, este caudillo, este general, y que va a empezar una serie de triunfos hasta ir a la toma de la ciudad de Guatemala en 1829. Sí, así fue la historia. Pero ya vemos ya contextos diferentes, correcto, en términos políticos. No es alguien que se había forjado como militar también. Fíjese que no mucho. Morazán, las primeras experiencias que él va a tener en la milicia va a ser en este contexto de rivalidad entre Comayagua y Tegucigalpa. Él aquí parece ser que ya un poco antes él ya había integrado las milicias. Recuérdese que los españoles tenían sus estructuras de milicia y la reforma borbónica las habían reorganizado. Entonces en 1821 él ya aparece como teniente de milicias, que no llegan a la guerra, o sea, eran guarniciones que no tenían experiencia de guerra, pues, o sea, porque, como le digo, Centroamérica va a empezar a tener guerra a partir de 1827. Pero él realmente fue un verdadero estratega. Sí, fue un hombre, creo yo, que se ha mitificado mucho, ¿verdad? Yo creo que, como cualquier ser humano, un líder político asume un proceso de aprendizaje de experiencia, errores. Dígame qué ser humano no comete errores, sí, claro. ¿Verdad? Entonces, digamos que él asume el papel de aprender, de tener mucha experiencia. Hay un militar napoleónico que había venido de Francia, que había estado con Napoleón Bonaparte, Nicolás Raúl, y que, bueno, se dice mucho que este hombre colaboró mucho, ¿verdad? en las estrategias militares de Morazán, y sin duda Morazán aprendió de él. O sea, sin duda un hombre que sabe que puede tener falencias formativas, pues tiene que asumir el rol de aprender de otra gente que tiene mayor experiencia. Sí. Imagínese estar con un militar napoleónico, o sea, que anduvo en las guerras europeas una década atrás, ¿verdad? 2 décadas atrás. Entonces, era una persona con mucha experiencia militar que sin duda le colaboró mucho en la estrategia militar. Ahora, hasta copiar la vestimenta, eso que nos presentan por ejemplo, como está en el Parque Central, que ha sido una polémica siempre, si es la figura de él o de algún general francés. No, si es Morazán. Lo que pasa es que hubo un personaje que anduvo por acá en el siglo XX y luego fue replicado por los escritores, estos escritores sudamericanos, ¿cómo se llama? García Márquez, pero el otro de las venas abiertas, Galeano, ¿no? ¿Sí? Pero ellos lo leyeron de Crane, ¿no? Que fue el primero que habló sobre este tema, de que esa era una estatua del Mariscal Ney. No, la verdad que es la estatua de Morazán. Usted puede ir, bueno, para explicar este monumento. Este monumento fue mandado a hacer en una contrata que está en el Archivo Nacional de Honduras, ¿verdad? Con un intermediario en el taller de Maurice en París. Estas estatuas llegaron acá en 1883. Ya había asumido la presidencia el presidente Luis Bográn, pero quien mandó a hacer esto fue el gobierno de Soto. Eran 2 bustos, ¿verdad? Uno de Trinidad Rey y otro de Trinidad Cabañas, que están en la Merced, que son de mármol de Carrara. Carrara es una zona italiana, es un mármol especial, ¿no? Y la estatua que está en el Parque Valle, ¿verdad?, de José Cecilio del Valle, también encargada en esta contrata, y la principal estatua, que es la de Morazán, ¿verdad?, porque los reformadores liberales elevaron a Morazán como el principal padre de la patria. Entonces, ¿cómo está estructurada esa estatua? Puede ver, la base es de mármol de Carrara, ¿verdad?, y tiene en relieve, digamos, una bella estructura escultórica de la batalla de la Trinidad, ¿verdad?,
con unos laureles, ¿verdad? Que se los robaron lastimosamente, ¿verdad? Se los robaron lastimosamente, no hace mucho, se los robaron hace unos años. Y en la parte de arriba ya tenemos la estatua, ¿verdad?, ecuestre del general Morazán, hecha en bronce. ¿Qué tenía el taller de Maurice en 1880? Tenía un retrato de Morazán. O sea, el escultor interpreta, ¿verdad?, le da magnificencia. Y obviamente en la época pues había, digamos, un afrancesamiento de las vestimentas militares, y obviamente lo afrancesó. Pero usted ve, en la coraza de la montura del caballo está el escudo de la República Federal. En los botones del personaje está el escudo de la República Federal. Yo creo que a esta altura del partido no hay que cuestionar, no hay que poner ninguna duda. Pero ¿cómo Francisco Morazán se convierte, por ejemplo, en presidente de El Salvador? Bueno. Y va buscando alternativas en Nicaragua, lo ven con buenos ojos a él, en Costa Rica, pero ya después la misma, diríamos la derecha de estos tiempos, lo ve, o los conservadores, lo ven con temor y dicen, mejor a este hay que aplicarle la ley Buda. No, mire, Morazán tuvo adeptos en toda Centroamérica. Era un personaje polémico, obviamente, que en una sociedad que se polarizó bastante. No era de esperarse, era la idea de consolidar una república con instituciones de carácter republicano liberal en una sociedad que todavía no dejaba atrás el tradicionalismo corporativo, el poder de la iglesia, los poderes locales, los viejos hacendados. Era como muy difícil poder instalar una república en esas condiciones, ¿no? Por otro lado, el tema del despojo de la tierra de los indígenas, que era otro elemento que estaba en medio de toda la crisis social y política de la época. Entonces, ¿qué sucede? Morazán, cuando empieza triunfante después de la Trinidad, avanza por El Salvador, y en El Salvador obviamente va conformando el ejército protector de la ley, como le llamó, ¿verdad?, que era restaurar el orden constitucional que consideraba él que había sido lesionado por el presidente Arce en 1827. Entonces Morazán avanza hacia El Salvador, ahí en El Salvador tiene una serie de batallas triunfantes, cruza El Salvador hasta llegar a Guatemala. Entonces, ¿qué sucede? Ahí el ejército se va conformando por una gran cantidad de salvadoreños que van a ser leales en todo este proceso, y por eso el último bastión federal que Morazán tiene es El Salvador. Y cuando la federación, a partir de 1838, sucumbe, Morazán se queda como presidente de El Salvador un tiempo, hasta que es acosado por los demás gobiernos que lo atacan, ¿verdad? Hubo un ataque del gobierno de Honduras y de Nicaragua en conjunto, y que Morazán los derrotan. Pero luego es atacado por Guatemala, y Morazán ahí sí tiene que salir al exilio, se va al Perú, luego regresa, se instala en David, Panamá, donde lanza ese famoso manifiesto, y luego entra a Costa Rica y logra que el Parlamento, ¿verdad?, lo nombre presidente. Y bueno, usted ya conoce la historia en que termina, fue un breve gobierno que no duró mucho, pero él todavía muere con este ideal, de volver a restaurar la República Federal, ¿no? Era un tanto complejo, ¿no? Ahora, poder hacer esto. Por ejemplo, cuando decía él de hacer una Centroamérica unida, una sola Centroamérica, ¿no era como contradictorio al sentimiento de independencia? No, porque mire, desde el periodo colonial y en el mismo contexto de la independencia de 1821, hay un sentimiento de que Guatemala, o sea, que toda la región es una sola, porque Guatemala es la capital, las demás son las gobernaciones, ¿no? Costa Rica era una subdelegación que estaba adherida a Nicaragua, entonces había un sentimiento de que Guatemala era todo el territorio centroamericano. Por eso es que decía José del Valle, yo soy guatemalteco, ¿no? Era su identidad. Él había nacido en la provincia, pero vivía en la capital. Entonces había un sentido de unidad regional, ¿no? Y yo creo que la República Federal todavía le apuesta a eso. Es más, muchos enemigos de Morazán, o los opositores, los sectores más conservadores, al inicio ellos no están en contra de la federación. Ellos más bien hablan siempre de mantener la primacía de Guatemala como capital, pero ellos tienen otro enfoque de gobernanza. ¿Fue un error de meterse de político de Morazán, luchar contra la iglesia, echarse a la iglesia católica encima? Bueno, es que era inevitable. Si se asumía el rol de querer transformar, de querer generar un cambio estructural de esa sociedad, tenía que enfrentarse a la iglesia.
Es que nadie puede cambiar una sociedad Y es si que no la iglesia asume... no solamente era pues, de hablar, sino que tenía un poder económico como lo tiene actualmente. Claro, imagínese usted, una constitución de carácter liberal, ¿verdad? La instalación de instituciones, de parlamento, ¿verdad? Todo esto en una sociedad cuasi feudal, ¿verdad? Con una administración colonial periférica, que es lo que había aquí. Sí. Llegar a ese punto, pues era inevitable entrar en contradicción contra una serie de poderes locales, corporativos, poder ideológico de la iglesia, era inevitable. Bueno, usted mire la historia reciente de Honduras, por ejemplo, con lo que pasó en el gobierno del presidente Zelaya Rosales, o sea que con pequeñas cositas que él movió el tapete, miren quién terminó, le dieron golpe de Estado, para ponerle un ejemplo. Sí, sí. Ahora imagínese usted cuando usted mueve el tapete de una sociedad, ¿verdad? De plantearle instituciones totalmente adversas a un orden establecido corporativo que había. Obviamente eso movió el tapete y era inevitable la guerra, era inevitable una confrontación con el clero, y eso fue lo que sucedió. O sea, lo admirable de Morazán es que pese a todas esas condiciones, pues él no se adaptó, sino que eso asumió su papel de revolucionar esa sociedad y darle otra estructura institucional y política a esa sociedad. Ahora, muchos dicen, ¿por qué Morazán no decidió en su testamento decir, no, hombre, entiérrenme en Tegucigalpa? O uno dice que nació en Morosolí. ¿Dónde es realmente el nacimiento de él? ¿Aquí en Tegucigalpa? ¿En Morosolí? Bueno, la mayoría de gente dice que es en Tegucigalpa. Lo que pasa es que su familia tenía, como le digo, tenía negocios allá. No hay un consenso claro donde él nació, porque esa casa, donde está la casa de Morazán, él vivió ahí de chiquito, porque su papá la compró como 4 años después que él ya había nacido. Aparece la compra de la casa, entonces por eso es que se aduce de que no nació ahí. Algunos dicen que nació en la casa de lado, donde está el banco Ficosa, ahí, sí, en la esquina de la peatonal. Otros, aquí hay unos descendientes ahí de los Moncada que dicen que nació en la calle de la Fuente. No lo sé, no creo que sea tan probable. Más probable ahí en el mero centro. Pero sí, él nació acá. Y si nació allá, eso era parte de la jurisdicción de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa, en todo caso. ¿Por qué no? Pero ¿por qué él va hacia allá? Sí. Es la pregunta que usted me dice. Bueno, vuelvo al tema que usted me preguntó hace un rato, la unidad centroamericana. Guatemala como una unidad. Y Guatemala es Centroamérica como una unidad. O sea, recuerde que él fue presidente de El Salvador, presidente de Honduras, presidente de la Federación, presidente de Costa Rica. Dionisio Herrera igual, fue nombrado presidente de 3 países, ¿no? Juan Lindo fue presidente de El Salvador y fue presidente de Honduras. O sea, no había, digamos, ese sesgo de Estado nacional que se va a construir un poquito después. Porque José Cecilio del Valle fue ministro en México. Y fue funcionario en Guatemala, o sea, realmente, legalmente, él debió haber sido el primer presidente federal, sí, como le mencionaba anteriormente. Entonces, había un sentido de unidad centroamericano, o sea, ser enterrado en El Salvador no era ser enterrado en el extranjero, era ser enterrado en su tierra, ¿no? El Salvador sí, era su tierra, Costa Rica era su tierra, Nicaragua era su tierra. ¿Por qué tenía tanto arraigo con la provincia de El Salvador? Porque ahí tuvo el grueso de su ejército, que se conformó por salvadoreños y que fueron leales, fue su último bastión, o sea, había un vínculo, digamos, obviamente ideológico para él, ¿no? Un vínculo, digamos, sentimental inclusive para él, ¿verdad? Psicológico para él, de querer estar enterrado en El Salvador, y así lo dejó en su testamento, y se logró 6 años y medio después de su muerte, pues se dio el proceso de exhumación y traslado de su osamenta al cementerio de San Salvador, que ahí está el monumento bien cuidado, ¿verdad? El gobierno, el presidente Manuel Zelaya le mandó a hacer unos detalles ahí en la parte de la base de bronce. Yo he tenido oportunidad de irlo a visitar un par de veces el monumento en la presente década. Y bueno, el cementerio de San Salvador, hay una cantidad de personajes históricos ahí enterrados, y está mejor cuidado, nada que ver con el cementerio general de Acaba, sí, que es una destrucción lamentable, y un abandono y total. Donde ahí es que también eso es parte de la historia que se debe respetar. Claro. Y siento yo que, y aquí quiero entrar a un tema, si nos da la oportunidad del tiempo, el tema de la identidad del hondureño. Sí. Entonces, no fue falta de identidad el hecho de que el general Morazán decidiera ir que lo enterraran en El Salvador. No se puede considerar eso como una falta de identidad,
¿Y por qué los hondureños no tenemos una identidad? ¿Y cómo podemos decir cuál debería ser la identidad del hondureño? Si es que hay alguna. Bueno, sí hay. Lo que pasa es que hay que desligar dos cosas. Una cosa es la identidad nacional, la que intenta construir el Estado. Yo creo que el problema es que hemos tenido un Estado fracasado en el sentido de que nunca logró consolidarse institucionalmente y darle cobertura nacional a la población, porque el Estado se expandió por el territorio no dándole bienestar social a la población, sino el Estado con la pistola en la mano. ¿Me entiendes? Sí. O sea, un Estado violento, ¿no? Imponiéndose a través del miedo y a través de la fuerza, pero no un Estado dándole cobertura de bienestar social a la población, condiciones óptimas de vivienda, de salud, alimentaria, una reforma agraria integral que nunca ha existido en la historia de este país. Tuvimos un ensayo de reforma agraria en los 70 focalizado en un determinado lugar, ¿verdad? Nada más, pero no hemos tenido una verdadera reforma en el agro. Entonces, ¿qué sucede? El Estado, de sus orígenes, del siglo XIX, no logró consolidar eso. Y el Estado es el que ha andado con un discurso de identidad. Recuerde que el Estado habló del Estado Nacional, empezó a construir héroes, luego habló de la mayanización, luego del indigenismo, luego de los grupos étnicos, luego del folclore. O sea, ha tenido una serie de discursos, ¿verdad?, que no logran penetrar en lo más profundo la conciencia nacional porque son débiles, porque el Estado es débil. Correcto. Eso en cuanto a la identidad nacional. Luego están las identidades, oiga bien, estoy usando un plural, ¿no? Identidades culturales, que tenemos varias en el país, ¿verdad? O sea, no es lo mismo que usted esté en el sur de Honduras que esté en Amoquitia. No es lo mismo que esté en Ocotepeque a que usted esté en Olancho. O sea, usted va a encontrar particularidades, ¿no? Características culturales muy interesantes en cada región. Eso le da una riqueza al país que el Estado y las instituciones no la saben aprovechar, porque es un Estado débil, debilucho. Entonces no va a poder entender, no va a poder penetrar esa conciencia, pero las identidades culturales están ahí, es la forma como trabaja nuestro pueblo. Usted se levanta un día a las 5 o 4 de la mañana y ve cómo nuestro pueblo empieza a bajar de los barrios, la gente a trabajar, las señoras y las muchachas con los canastos de tortillas, los obreros van a bajar hacia una construcción a trabajar. O sea, es un pueblo trabajador, que le han querido meter esa idea que es un pueblo haragán. Mentira. Hemos tenido un Estado incapaz y una élite incapaz de negociar acuerdos de gobernabilidad que beneficien a la población, esa es la verdad. Entonces, ahí hay que desmitificar eso. Identidades culturales todos tenemos. Lo que no tenemos es realmente un Estado capaz de poder canalizar una conciencia nacional y elevarla como sucede en otros estados un poco más fuertes, ¿verdad? Que hay una conciencia mucho más fuerte. Por ejemplo, sin irnos más largo, México, por ejemplo, en términos institucionales, en este término, es mucho más fuerte. Pero ¿cuánto le apuestan ellos a los espacios culturales y expresión cultural? ¿Qué sucede en el actual gobierno acá? Hemos tenido, por ejemplo, cómo el gobierno Juan Orlando Hernández desbarató el Ministerio de Cultura. De por sí el Ministerio de Cultura es una cosa pequeña. ¿Sabe cómo le llamaba Germán Alan Payet? La cenicienta del gobierno. Como él fue ministro en tiempo de Carlos Flores Facusé, él le llamaba la cenicienta del gobierno, o sea, el que tenía el presupuesto más bajo. Bueno, y no sé si él fue el creador de ponerle miniculito. Yo creo que él fue también, yo creo que él fue. ¿Por qué? Porque el presupuesto era bajísimo y de remate el gobierno de Juan Orlando Hernández viene a desarticularlo y volvió la Secretaría de Cultura en una institución de cuarta categoría. ¿Cómo es posible que un país con tanta necesidad de crear una conciencia de nación y usted vaya como gobierno a desarticular? Si habrá cosas que yo no le voy a perdonar al gobierno de Juan Hernández y su gente es haber desarticulado el Ministerio de Cultura. O sea, una cosa terrible, un atentado terrible a la poca institucionalidad que aquí se había ganado en el siglo XX. Ahora, yo no diría que es un tema cultural los desfiles, sino que es una cuestión de costumbre. Pero ¿hasta qué punto hay manifestaciones culturales en un desfile del 15 de septiembre? Bueno, de alguna otra manera sí. Lo que pasa es que se vuelve un carnaval híbrido, ¿no? Mire, como en el siglo XIX no existía estos desfiles de estudiantes ni nada de eso. ¿Cuándo apareció? Esto aparece al principio del siglo XX, ¿no? El desfile más o menos en los años 20 empezó a aparecer este tema, ¿no? Al inicio era el ejército que marchaba, las milicias, ¿no? Me imagino que en los colegios habían obras de teatro. Aquí, por ejemplo, la obra Los Conspiradores de Luis Andrés Zúñiga se presentaba el 15 de septiembre, generalmente. Con esa obra se inauguró el Teatro Manuel Bonilla en 1915, el 15 de septiembre de 1915. Entonces,
¿Qué sucede? Eso se ha vuelto una cuestión híbrida, ¿no? Entre elementos marciales y carnavalescos, ¿no? Y según las modas de cada época, pues las bandas les van metiendo cosas, que el tema de las palillonas, ¿verdad? Que ahora hay sectores que ya vienen a cuestionar esto, porque estas son niñas, ¿verdad? Exhibidas y luego se genera todo un morbo alrededor de eso. Entonces hay muchos sectores que vienen cuestionando de día a día este tema. Entonces, pero eso se volvió un carnaval, ¿no? Que le gusta a los jóvenes, que le gusta a la gente, pero que no aporta nada más. O sea, que se volvió una cuestión rígida, tradicional, en términos de conciencia política y social, me refiero en ese aspecto. Pero sí es muy abierta a integrar elementos festivos, ¿verdad? De entretenimiento nada más. Y se ha quedado como un ritual tradicional, el gobernante en el estadio y todo ese ritual pero que usted ya conoce. ¿se puede aprovechar esto como para fortalecer ciertas áreas de la cultura si se hiciera si se trabajara con mayor inteligencia, que yo he dicho al sistema educativo, a los profesores, que si trabajaran en generar, digamos, más allá del ritual tradicional de pegar un mural, de ir al 15 de septiembre, preparar la banda, es cómo generar otras formas más creativas, utilizando el teatro, utilizando el arte, utilizando foros, enseñándole al niño a conversar, a dialogar. Yo creo que podría ser magníficamente algo por el estilo. Se podría construir eso, ¿no? Pero claramente, licenciado Aguilera, hay un problema acá toral. Hay una pérdida total de la legitimidad institucional y política en el país. Entonces hay un sentir, ¿verdad?, contra el orden establecido. Hemos visto que en los últimos 10 años ahora hay hay protesta, algunos le llaman la paralela, pero en realidad es una manifestación, ¿verdad?, contra el régimen político instaurado, contra lo que se considera un país sometido a intereses externos, y me parece muy válido. Eso no empezó en Honduras, ya en México se hacía, en Guatemala creo antes del 2009, aquí se empezó en el 2009 y ha sido con mucha fuerza. Entonces claramente vemos un país polarizado, dividido, con una élite que se ha ido encerrando, que ha ido perdiendo legitimidad política. Óigame, yo al Congreso Nacional en mi vida he entrado 2 veces, y entré 2 veces porque había un señor ahí que yo trabajé en el Archivo Nacional un año, y justamente en esa época fue que entré, estaba hablando entre 2007 y 2008. Entré al Congreso Nacional y una vez yo llegué solo y había 2 guardias ahí, ¿a quién busca? Me apuntaron un cuaderno único y pasé, como si nada, ni me revisaron ni nada. La otra vez llegué con esa persona que él trabajaba ahí en el Congreso y él andaba muy interesado él escribe, creo, entonces andaba interesado en unas cuestiones históricas, y por eso yo lo conocí. Él me invitó: venga, licenciado, le quiero que usted conozca el Congreso. 2 veces he entrado del Congreso Nacional. Y me pareció tan fácil entrar. Fui a conocer el hemiciclo porque este señor me dio un tour, bueno, este licenciado me dio un tour por el Congreso. Solo una sola vez esa vez. El hemiciclo estaba vacío, no había nadie ahí. Así fue que conocí el Congreso, pero uno podía entrar a esas instituciones tan fácilmente. Vaya usted al Congreso ahora. Ahora es complicado. Enrejado. Dicen que aunque usted sea periodista acreditado, es todo un rollo para que usted entre ahí. Los espacios ahora imagínese si yo llego como ciudadano ahí. Entonces es increíble cómo las instituciones se han encerrado, ¿verdad?, ante la pérdida de legitimidad política. O sea, ¿qué piensan las élites en este país? ¿Seguirle apostando a la fuerza bruta, a seguirse imponiendo por la fuerza, por las componendas, o vamos a construir una sociedad de concertación y de democracia? Y mire que es oportuno. El 15 de septiembre es una celebración de independencia. El 16 de septiembre presenta sus cartas credenciales la embajadora de Honduras ante Donald Trump. Sí. Hoy, aquí en Honduras, está un grupo para exigir que Honduras sea el tercer país seguro, quieran o no quieran. No es cuestión que vienen a negociar, porque si Honduras no acepta, entonces Trump inmediatamente le va a cargar a las remesas con un impuesto, a las remesas de los hondureños que mandan sus remesas a Honduras, y va a cargar a las maquilas también, los productos que mandan las maquilas de Estados Unidos. Entonces, ¿de qué independencia estamos hablando? O sea, ¿cómo nos tratan? Sí. ¿Verdad? Este gringo cree que este es el barrio de él y que aquí puede hacer lo que a él se le antoje. Totalmente de acuerdo. Miren, un país que no hay soberanía en las decisiones, ¿verdad? Mire,
este tema del que ha generado tanta polémica, que ha ido contra una cantidad de resoluciones de las Naciones Unidas y de acuerdo de la mayoría del Concierto de las Naciones, el tema del conflicto israelí-palestino, ¿no? El tema de que no puede haber embajadas, ¿verdad?, en Jerusalén. El gobierno de Juan Orlando Hernández no llegó tan allá a trasladar la embajada, pero fue a instalar una oficina para respaldar al régimen de Tel Aviv y a Trump, quedar bien con Trump y el espectro evangélico que está detrás de Trump, porque esta es la nueva ideología de este nuevo nacionalismo estadounidense. Se está hablando fuertemente sobre eso, ¿verdad? Claro, no, y lo que le quiero decir que el gobierno de Honduras va a Israel, o sea, Israel podrá tener tecnología. Yo sé que hay un acuerdo que se está comprando tecnología de espionaje, para espiar a los opositores, ¿me entiendes? O sea, hay un montón de cosas. En el marco de la seguridad también van los opositores en ese saco, ¿verdad? Entonces, digamos que hay todo un engranaje, digamos, de vínculos, de contrainsurgencia, que el ejército israelí, la experiencia que ellos tienen muy fuerte en esos temas, de represión también. Pero en términos económicos, pues, o sea, ¿qué importancia puede revestir Israel? Ahora, si me dice a mí, voy a hacer relaciones con China, pues ahí es otra cosa, ¿no? O con Rusia, ¿no? Con potencias, ¿no? Y meterse en un problema que es histórico. Exacto, ahí, en eso quería terminar yo, mire, licenciado Aguilera, o sea, el gobierno de Juan Orlando Hernández nos está exponiendo a los ciudadanos. ¿Ah? Yo quisiera que esto no sucediera, pero a veces me da temor que de repente aquí estalle una bomba en un centro comercial, por una represalia, por un país pequeño y periférico como Honduras metiéndose en un conflicto que queda a miles de kilómetros de acá, que no le compete y que se ha llevado de pecho un montón de resoluciones de las Naciones Unidas, al cual el Estado de Honduras estaba suscrito antes del gobierno de Juan Hernández. Entonces, digamos, vemos claramente que esa jugada política de Juan Orlando Hernández tiene dos elementos. Por un lado, esa sumisión a Washington, las políticas de Washington. Por otro lado, también él anda buscando respaldo ideológico en un cierto sector de la población, sobre todo con los evangélicos, ¿no? Y bueno, que ahora dicen que hay una estrategia y hay una película que se llama Family, creo, donde relatan que en los Estados Unidos hay un grupo de personas que están dentro de las iglesias evangélicas y van a una formación donde lo primero son los evangelios, pero ya el tema de los hechos de los apóstoles, la teoría es que son diplomáticos. Y entonces empiezan a través de la iglesia, a través de los pastores evangélicos, son el enlace entre los gobiernos. Claro. Ya no necesitan los que hacen lobby en los Estados Unidos, sino que quienes les hacen lobby a los gobernantes norteamericanos son los religiosos. Sí, claro, ya viene con esa estrategia. Y se siente aquí en el país. Fuerte, muy fuerte. Hay un papel muy determinante de parte de la Iglesia Católica y de la Iglesia Evangélica en temas muy torales. Por ejemplo, toman el tema de vamos a meternos, dicen, en la transformación de la policía. Y ya entra un religioso, pero solo son responsables de las cosas que ellos consideran buenas, pero de los desaciertos y de lo que está ocurriendo en la policía actualmente, ellos se desligan totalmente. Las gaseadas de la gente, por ejemplo, antes yo tengo 35 años de ser periodista y tengo muchos años también previo a eso, tuve actividad en política y vi el desarrollo de la situación política en Honduras. Y antes, para que ustedes lo desalojaran de una manifestación, iba el policía, que tal vez no está formado como el actual, ni el militar, que dicen que es de academia, y le decían, no, hombre, mire, me metí a problemas, hombre, quítese de aquí. Y estaban en aquella negociación 15 minutos, 1 hora, 2 horas. Ya cuando no podían, entonces era como el último recurso, tirar unas 2 bombitas de gas y la gente ya como que lograba su propósito y se iba. Y ahora no. Ahora este ministro, este Pacheco, manda 200 bombas de gas y después quiere platicar con la gente. ¿Quién va a querer platicar con un salvaje que le ha tirado gases? Me parece que también eso tiene que ver. No, hay un autoritarismo muy fuerte, ¿verdad? Hay una política de intolerancia, pero también tiene que ver mucho con el mismo temor que ellos tienen ante la pérdida de legitimidad y ante una insurrección
generalizada en todo el país, ¿verdad? Tenemos, digamos, protestas regionales, ¿verdad? Con liderazgos regionales, han sido duramente reprimidos, entonces ellos actúan, ¿verdad? Ante el temor, ¿verdad? De una insurrección. Entonces yo creo que el problema de este tipo de funcionarios es que yo creo que han perdido el piso, en el sentido de que no entienden de que este país es de todos los hondureños y de todas las hondureñas. Este país y que no si en es el de... ámbito político se ponen de acuerdo. Sí. Mira, que hay payas. Este no es de un grupito que está rodeado de militares, ¿verdad? Y que se sienten poderosos y que pueden mandar y pueden imponer. Yo creo que no. Estamos en el siglo XXI, deben de entender que esas prácticas eran de los siglos pasados. La gente demanda mayor participación política, un Estado más abierto, con instituciones que respondan a los intereses poblacionales y no de grupos empresariales o de grupos políticos específicos. Estamos viviendo una época bien conflictiva, que si no construimos una concertación nacional para construir un nuevo pacto social en el país, va a ser difícil que salgamos de este atolladero histórico, de esta colonización brutal a la que las élites históricamente han sometido a la población. Y ya para finalizar, y gracias al licenciado Edgar Soriano por acompañarnos, hemos visto fracasar en los últimos días algunos anhelos de gente a través de plataformas como la plataforma de los médicos y de los maestros. ¿Por qué se apagan tan rápidamente estas iniciativas? Bueno, ese es un tema complejo. Honduras es un país tan complejo en muchas dimensiones, pero en el tema del movimiento social político de oposición, pues creo que ha tenido retos enormes. Yo creo que esta década debe de quedarle, ya termina la década, ¿sí? Estamos prácticamente a 3 meses de que termine la década. Creo que deben de quedar muchas experiencias. Aquel gran movimiento de masas callejeras, ¿verdad? De la resistencia popular, que no se logró construir una articulación de conducción, ¿verdad?, capaz de poder canalizar esa gran masa poblacional. Luego hemos tenido una serie de movimientos efímeros. El movimiento de la plataforma de la salud y la educación fue sumamente interesante. Yo le saco muchos elementos positivos, como por ejemplo mover la base del magisterio después del repliegue táctico del 2011, y una base del magisterio que sobrepasó a su dirigencia y que cuestionó a su dirigencia. Un colegio médico que asumió un liderazgo muy interesante también, quizás como nunca antes, en un proceso de articulación con estos dos gremios muy fuertes de presencia nacional, y creo que jugaron un papel, pero sobre todo que tuvieron el apoyo, el respaldo de la población como nunca en la historia, porque hay una pérdida de legitimidad del gobierno y porque la mayoría de la población está de acuerdo con las demandas. Entonces se generó, digamos, aquella masa poblacional territorial que salió a respaldarlo, pero creo que tuvieron en la mano la posibilidad de dar el paso hacia la convocatoria de una concertación popular y nacional, de una articulación nacional, y no lo hicieron. Creo que los liderazgos de esta estructura se precipitaron, cayeron en las cáscaras de banano, se precipitaron mediáticamente a cuestionar a otros líderes de oposición, a tratar de sesgar un poco el tema de que era un tema gremial y atrincherarse ahí, y salir salieron con el hecho y salir de que, con un diálogo alterno que no era estratégicamente correcto en el momento coyuntural. Y abordar otras temáticas sin haber concluido. Entonces se vino abajo, pero yo creo que más allá de todo eso son experiencias positivas, deberían de verlas para futuro, ver cómo se va construyendo esa concertación. Yo creo que frente a un régimen que quiere imponerse autoritariamente y darle continuidad aún más a su mandato, pueden todas estas experiencias servirle al movimiento popular y opositor en generar una mesa de concertación entre ellos y generar un acuerdo mínimo de lucha estratégica, popular y política. Es el momento oportuno a mi juicio, ¿no? Bueno, siempre es grato y se le va el tiempo aquí en estas conversaciones con el licenciado Edgar Soriano, y ustedes han podido y si le han puesto atención, porque esta es parte de la historia de Honduras que tenemos que conocerla, y entre más conozcamos la historia, puede ser que cometamos menos errores como sociedad, y que debemos de irnos nutriendo de las buenas decisiones que en el pasado tomaron nuestros ancestros, para ahora ir construyendo una nueva sociedad, un nuevo país, una nueva nación, de la cual al final nuestros hijos, nuestros nietos y las nuevas generaciones puedan tener la oportunidad de estar en mejores ambientes, en lo político, en lo económico y en lo social. A todos ustedes, gracias, que Dios los bendiga.
continúen con nuestra programación aquí en Canal 36. Pásala bien.